Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy acá abrigada, congelando. ¿Ustedes cómo están? ¿Están con calor o con frío? ¿Qué tal? ¿Qué tal está Camila, Fabiola, Alexia, Diana, Brittany? ¿Qué tal? No me robes. Ay, ¿cómo estás? ¿Verdad? Yo estoy igual, dicen las tres sábanas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Está haciendo frío, pues. Yo soy friolenta. Ustedes que son team frío, yo soy team calor, soy team calor. Ya, a ver, ahí les voy, este, voy a compartirles ahí ya. Samira, gracias, Samira. Feliz día adelantado, dice. A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Llegaron a revisar el videito? ¿Terminaron de ver el video que les compartí la semana pasada? ¿O no? Si no lo han visto, si quieren lo comparto ahora para ver un ratito, sobre todo para que tengan una noción más clara de lo que vamos a ver hoy, ¿ya? A ver, un ratito. Voy a compartir, ¿ya? A ver, ¿dónde está? La semana pasada se acuerdan que les compartí un video. Vimos un pedacito, ¿no? De un video acerca del método científico y les dije que terminaran de verlo si podían, pero creo que podemos poner una partecita para que nos sirva de referencia antes de ver la teoría, porque la teoría a veces es un poquito pesada, un poquito densa, ¿no? Así que acá les voy a ir compartiendo. A ver, les voy a compartir ya. A ver, acá te comparto. Ahí, ya. Demarcación y ha sido uno. Ya. Hoy día recuerden que vamos a ver problemas epistemológicos, ¿no? Uno de los problemas que vamos a ver es el problema de la demarcación, que en realidad ese tema creo que más ha venido en exámenes de admisión, ¿ya? El problema de la demarcación, eso es lo que vamos a ver ahorita. Se van a hablar del verificacionismo, el falsacionismo, ¿no? De Popper, todo eso. Vamos a ver como una especie de resumen en este video y luego ya eh, vemos la teoría. Sólidos con conclusiones parecidas. Esta movida de cómo distinguir la ciencia de lo que no es ciencia la conocemos como el problema de la demarcación y ha sido uno de los mayores sueños de los filósofos de la ciencia, su santo grial particular, un único criterio que permitiera separarlas a la perfección. Y en cierto momento pensaron que lo tenían. Pero antes, hablemos de cisnes. Si hoy ves un cisne blanco, mañana ves dos, tus padres, tus abuelos, todo el mundo y todos los registros escritos solo han visto cisnes. Ya, a ver, un ratito. Quiero confirmar si se está escuchando. Sí se está escuchando, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces seguimos. Hablemos de cisnes. Si hoy ves un cisne blanco, mañana ves dos, tus padres, tus abuelos, todo el mundo y todos los registros escritos solo han visto cisnes blancos, inducirías que todos los cisnes son blancos. De hecho, cada cisne blanco que veas confirmará más aún tu suposición, ¿no? Esta forma de pensar se llama verificacionismo. La idea de que el conocimiento científico podía verse reforzado con cada predicción acertada. De hecho, en Europa teníamos una expresión para referirnos a cosas imposibles. Se las comparaba con un cisne negro.
Sin embargo, en 1697 los europeos encontraron toda una especie de cisnes negros en Australia. Reflexionando sobre esto, David Hume se dio cuenta de que no importaba cuántos cisnes blancos hubieran visto hasta entonces. Una expedición había encontrado lo imposible. Los cisnes blancos no nos decían nada sobre la existencia o inexistencia de cisnes de otros colores. Evidentemente, Hume no hablaba solo de aves, había descrito el problema de la inducción. No importa cuántas veces hayamos experimentado algo, no podemos asumir que siempre se vaya a dar así. Simplemente no podemos estar seguros con total certeza. El cisne negro había matado al verificacionismo. Ahora, este problema sería clave para desarrollar el criterio de demarcación más famoso de la historia, el falsacionismo. El filósofo Karl Popper se dio cuenta de que nunca podríamos verificar una teoría científica por culpa del problema de la inducción. No hay un número suficiente de cisnes que nos aseguren la inexistencia de cisnes negros. Nunca podríamos decir que la ciencia sea una manera de obtener conocimiento verdadero sobre la realidad. No obstante, tenía un truco en la manga. Si bien no podemos demostrar que una teoría científica sea verdadera, podemos refutarla si encontramos un contraejemplo. Un caso en el que falla su particular cisne negro. A esto le llamó falsación. Y resulta que no todas las disciplinas que se las dan de científicas son falsables. Algunas hacen afirmaciones ambiguas que, no importa cómo diseñemos nuestros experimentos, jamás podremos comprobar. Por ejemplo, algunos creacionistas, que niegan las teorías de la evolución y le echan a la Tierra 4000 años de antigüedad, sostienen que Dios ya creó el mundo con fósiles de bestias que jamás existieron. Dios, en su omnipotencia, habría ocultado cualquier pista de su intervención, dejando un escenario indistinguible a nuestros ojos del que se habría producido por la misma evolución. Este creacionismo no sería falsable, lo que deja un tufillo raro en la sala. Y aquí queríamos llegar, porque esta idea caló tanto que durante un tiempo se planteó que era la clave para definir la ciencia. La ciencia sería un conjunto de metodologías que nos permitiría obtener conocimiento falsable, conocimiento con la posibilidad de ser refutado. Y se acabó. ¡Bum! Al fin teníamos nuestro santo grial. O tal vez no. Malas noticias, el falsacionismo no ha resultado ser del todo satisfactorio. Sabemos que la ciencia no trabaja automáticamente falsando. En la práctica, no descarta una explicación en cuanto un experimento le lleva a la contraria. El resultado contradictorio puede deberse a un fallo humano o a un factor que no hemos tenido en cuenta porque ni siquiera sabíamos que existía. En el mundo real, toleramos que las teorías científicas no sean perfectas y se equivoquen mientras no tengamos una sustituta mejor. Por ejemplo, el modelo estándar de la física de partículas falla al describir la masa de los neutrinos, la existencia de la materia oscura y otros problemillas. ¿Quiere decir eso que hay que rechazar la física de partículas? ¿Acaso no es una ciencia? Parece un poco radical. Pero los problemas con el falsacionismo no han acabado. Por ejemplo, si yo te aseguro que enterrando una foto de tu amado con unas hojas de acónito y polvo lunar conseguirás su amor eterno, tú me dirías que vaya chorrada mística es esa. Evidentemente no es conocimiento científico. Pero para un falsacionista ingenuo, esto no está tan claro. Esta afirmación es falsable. Solo hay que repetirlo unas cuantas veces y verás cómo no funciona. Es falsable. Luego, ¿cómo es falsable? ¿Es científica? ¿En qué quedamos? Que algo sea falsable no es garantía de nada. Lakatos tuvo en cuenta estos aspectos en su versión del falsacionismo, pero incluso así, otros filósofos le encontraron sus fallos. Tampoco... Ahí, ¿ya? Acá voy a, acá vamos a dejar el video porque luego les voy a explicar mejor qué es lo que viene, ¿no? La crítica que le hace Lakatos a Popper. Lakatos fue discípulo de Popper, ¿no? El falsacionismo sofisticado, eso te lo voy a explicar con más detalle en un ratito, ¿ya? Entonces voy a compartirles ahora sí el material de teoría. Ya les voy a compartir el material de teoría y ahí ya vamos a comenzar a ver poco a poco los temas que nos corresponden esta semana, ¿ya? Entonces, mira, la semana pasada habíamos visto funciones de la ciencia, qué entendemos por ciencia, conocimiento científico, características del conocimiento científico y el tema que para muchos es el más importante, que es método científico. Algo de eso también vamos a ver esta semana, lo de método científico, sobre todo porque una de las preguntas es ese, ¿no? ¿Cuál es el método
científico. El método científico es inductivo, es deductivo. Eso también es un problema epistemológico. Entonces, esta semana vamos a ver algo relacionado con lo que ya vimos. Ahora, mira, esta primera diapositiva es como una especie de resumen de todo lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los problemas epistemológicos? Es decir, ¿cuáles son las preguntas que se plantea la epistemología? Primera pregunta, fíjate, o primer problema, el problema de la demarcación. Este es el problema que más ha venido en exámenes de admisión. Como ya viste en el video, ¿de qué trata el problema? ¿Cómo distingo entre ciencias y pseudociencias? Es decir, ¿cómo establezco eh, en qué casos me están proponiendo una teoría científica y en qué casos me están proponiendo una teoría pseudocientífica? ¿Cómo distingo entre ciencia y pseudociencia? Una teoría puede parecer científica, puede pretender científica, te la pueden presentar, vender, mostrar como científica y no ser. Entonces, ¿cómo, o sea, qué criterios sigo yo, qué herramientas tengo yo para saber si es científica o no es científica? Esa es la pregunta, ¿no? Y como viste en el video, van a haber dos posturas principales. Primero, la del Círculo de Viena, ¿no? La del neopositivismo o positivismo lógico, también se le llama así, que plantea el criterio de verificación, que es el más simple, ¿no? Esto de los cisnes, ¿no? Como decía en el video, yo puedo decir, todos los cisnes son blancos. ¿Por qué afirmo eso? Porque en la realidad vemos cisnes blancos. Yo nunca he visto un cisne de otro color, tú tampoco, mi abuelito tampoco, mi mamá tampoco, mi primo tampoco. Entonces, si todos nosotros hemos visto cisnes blancos, entonces significa que todos los cisnes son blancos. ¿La realidad confirma, verifica mi hipótesis? Sí. Entonces, mi hipótesis es verdadera. Entonces, muchos creen que la ciencia funciona así. Una teoría es verdadera si se puede verificar. Una teoría es científica si la realidad la apoya. Es decir, si podemos encontrar hechos que apoyen lo que nosotros planteamos. Pero como ya vimos, Popper se va a dar cuenta del problema, ¿no? Y antes de él, incluso, como vamos a ver en la inducción, el que se da cuenta de que eso es incorrecto es Hume. ¿Por qué? Porque como van a plantear, el problema es que yo puedo haber experimentado muchas cosas, yo puedo haber visto miles de cisnes blancos, mi mamá, mi papá y todos, pero eso no es suficiente para afirmar que todos los cisnes son blancos. ¿Por qué? Porque la experiencia siempre es particular, la experiencia siempre es limitada, siempre. O sea, nadie en el mundo, salvo pues que fuera Dios, entre comillas, ¿no? Puede experimentar todo al mismo tiempo como para estar completamente seguro de que las cosas son así. Entonces, por eso es que Popper considera que no se puede verificar nunca una teoría. No podemos verificar una teoría porque nunca vamos a poder estar seguros de que una teoría es verdadera. Para estar seguros de que una teoría es verdadera, tendríamos que tener experiencia de todos los casos y nadie puede hacer eso. Por lo tanto, Popper va a decir que jamás se puede afirmar la veracidad absoluta de una teoría científica. En otras palabras, no es correcto decir que una teoría científica es una verdad. No, que una teoría científica no es una verdad. No se puede asumir como una verdad. Y justamente eso tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. La ciencia es falible y perfectible. ¿Por qué la ciencia es falible y perfectible? Porque debemos ser conscientes de que las teorías científicas siempre pueden tener errores, siempre puede haber algún error y por lo tanto puede mejorarse, modificarse a lo largo del tiempo. Entonces, Popper precisamente es uno de los que más enfatiza en el carácter falible y perfectible de la ciencia. Entonces, para Popper no hay teorías científicas verdaderas. La ciencia no nos dice la verdad del mundo, porque eso implicaría que nosotros podemos conocer todo, exactamente todo lo que hay en el mundo, y eso es imposible desde un punto de vista humano. Entonces, ¿qué propone Popper? Popper dice, una teoría no es verdadera porque podamos verificar lo que dice, ¿no? Ojo, una teoría no es verdadera porque podamos verificar lo que dice, porque en realidad podríamos verificar lo que dicen incluso pseudociencias. Por ejemplo, la astrología es una pseudociencia. La astrología es la que te dice que los astros influyen en tu vida, en tu carácter, en las cosas que te ocurren, ¿no? En general. Ahora, podemos encontrar
casos, hechos que pareciera que confirman las cosas que plantea la astrología, sí. O sea, puede ser que no sé, alguien que me lee las cartas o que me dice, no sé, a partir de mi signo que me va a ocurrir, acierte en lo que me dice. Ahora, ¿eso significa que la astrología es una ciencia? No, porque en realidad puede ser una coincidencia. Es decir, el hecho de que hayan hechos, eventos, acontecimientos que verifiquen o confirmen algo que dice ese planteamiento, esa teoría pseudocientífica, no significa que esa teoría sea verdadera, sea científica. Entonces, ese es el problema. Por eso Popper dice, no debemos buscar verificar las teorías. Al contrario, lo que debemos buscar es falsarlas. ¿Por qué no debemos verificarlas o por qué no debemos pretender verificarlas? Porque por más verificaciones que hagamos, por más cisnes blancos que acumulemos, jamás vamos a poder decir con total certeza que todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Falsar. ¿Y qué significa falsar? Buscar por lo menos un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Un ejemplo, un caso que contradiga lo que yo afirmo. Por ejemplo, si yo afirmo que todos los cisnes son blancos, ¿qué debería hacer? En vez de buscar más cisnes blancos que apoyen lo que yo digo, debería buscar un cisne que no sea blanco, un contraejemplo, un cisne negro, por ejemplo, ¿no? Que vaya en contra de lo que yo afirmo. Ojo, ¿por qué debe hacer eso el científico para Popper? Porque para Popper el científico precisamente se caracteriza por su mentalidad antidogmática. El científico es aquel que busca la verdad, que busca entender el mundo tal y como es. Entonces, alguien que tiene una mentalidad científica no se puede cerrar en su teoría, no puede obsesionarse con su teoría, tiene que ser capaz de abrir su mente a la posibilidad de que su teoría sea equivocada. Entonces, en vez de buscar apoyo a su teoría, debe buscar un caso que vaya en contra de su teoría. Entonces, ¿qué pasa si yo busco un contraejemplo y no encuentro un contraejemplo de mi teoría? ¿Significa que mi teoría sí es verdadera? No. Popper diría, tu teoría ha quedado confirmada provisionalmente. No es una verdad. Ha quedado corroborada provisional. O sea, por el momento funciona. Pero eso no significa que siempre va a funcionar o siempre va a explicar las cosas. Puede ser que en algún momento aparezca un contraejemplo. Entonces, ¿qué es una teoría científica? Una teoría falsable que aún no ha sido falsada. Una teoría que puede ser falsada en algún momento, que yo admito que podría encontrarse un caso que la false, pero que aún no ha sido falsada. Esa es la definición que da Popper de teoría científica. Una teoría falsable que aún no ha sido falsada. Entonces, ¿qué propone Popper? En vez de la verificación, la falsación. ¿Ya? Eso lo voy a cambiar de color para que no se confunda. ¿Ya? Eso es lo que propone Popper. ¿Ya? Ahora, el Círculo de Viena recuerda que son neopositivistas, positivistas lógicos, reciben varios nombres, pero la cuestión es que son empiristas, ¿no? Porque el positivismo es empirista, el positivismo cree que la ciencia se basa en la experiencia. Entonces, los miembros del Círculo de Viena, que eran filósofos y científicos, creían que las teorías científicas eran científicas y se podían verificar, ¿ya? Entonces, esa es la discusión. Popper va a estar en contra de lo planteado por el Círculo de Viena. Ahora, en el video te hablan de Lakatos, ¿no? Del falsacionismo sofisticado. Mira, el falsacionismo sofisticado, te voy a poner acá el nombre en el chat. El video está, ¿no? De todas maneras, Lakatos fue discípulo de Popper, ¿ah? Fue discípulo de Popper. ¿Ya? Fue discípulo de Popper. ¿Y qué le critica Lakatos a su maestro Popper? Le critica su falsacionismo ingenuo. O sea, Popper es un falsacionista ingenuo desde el punto de vista de Popper. ¿Por qué? Porque como viste en el video, el problema es que Popper cree que si una teoría es falsada, tenemos que renunciar a esa teoría. O sea, tenemos que ya descartarla, ¿no? No sirve. Pero Lakatos dice, en la vida real, los científicos no hacen eso. O sea, muchas de las teorías científicas que nosotros conocemos
no creas que son teorías perfectas, ¿ah? O sea, son teorías que tienen sus fallos, sus errores, son teorías que tienen sus limitaciones, que no han podido resolver todavía algunas preguntas, ¿no? Que incluso tienen contraejemplos. Pero el hecho de que exista un caso, un fenómeno que la teoría no pueda demostrar o explicar, no significa que la teoría necesariamente es equivocada y que tenemos que descartarla. Lakatos dice, en la realidad eso no ocurre. El científico siempre va a tratar de rescatar la teoría en la medida de lo posible. Y es normal y está bien, porque si nosotros descartáramos una teoría cada vez que la teoría falla en algo, por mínimo que sea, entonces no podríamos avanzar en la ciencia. La cuestión es que no falle en lo fundamental. Mira, lo que él plantea es que la teoría es como, imagínate como un huevo. Tiene cáscara, tiene la parte de la clara y el núcleo, que es la yema. Ya, imagínate una teoría así, que tiene como capas, ¿ya? O como una cebolla. La teoría está compuesta de una serie de enunciados, de hipótesis, de leyes. La cuestión es que el fenómeno no contradiga el núcleo. O sea, la parte central de la teoría no puede ser afectada. Porque si un fenómeno pone en duda un aspecto nuclear de la teoría, ahí sí vamos a tener problemas. Pero si el fenómeno puede de alguna forma ser explicado a partir de ciertas modificaciones de la teoría, que no son modificaciones tan radicales o relevantes, entonces podemos salvar la teoría, ¿sí? Entonces, eso dice Lakatos. En la realidad, los científicos no descartan teorías cada vez que hay un problema, porque si no, no podríamos avanzar en la ciencia. En la realidad, el científico trata de acomodar su teoría, modificarla en todo caso en algunos aspectos para explicar los fenómenos que aparentemente contradicen la teoría, es decir, los contraejemplos, ¿no? Un caso, por ejemplo, que pone Lakatos que es interesante es el caso de Neptuno, ¿no? Porque se descubrió la existencia de Neptuno a partir de que Urano no tenía, o sea, los científicos, los físicos, podían predecir el movimiento de Urano, ¿ya? ¿Y cómo lo predecían? ¿Cómo lo pronosticaban? A partir de la teoría de Newton. O sea, con las leyes de Newton se podía predecir hacia dónde iba a ir Urano. Y siempre había funcionado, digamos, ¿no? Hasta que llegó un momento en que no funcionó. O sea, el pronóstico no se cumplió. Y eso les hizo pensar, ¿no? O sea, les hizo darse cuenta que había algo que estaba fallando. Pero eso significó, como la teoría de Newton no sirvió para dar un pronóstico preciso del movimiento de Urano, entonces la teoría de Newton no sirve para nada, no, no hicieron eso. Se pusieron a pensar, a ver, ¿qué puede haber ocasionado que no se diera el movimiento que esperábamos? Quizás hay otro factor que nosotros no estamos viendo, que nosotros no conocemos, que está provocando esa distorsión en el movimiento. Entonces comenzaron a plantear una serie de hipótesis y a alguien se le ocurrió lo siguiente, a alguien se le ocurrió, ¿y qué pasa si hay otro cuerpo que está interfiriendo en el movimiento de Urano? ¿Qué pasa si hay otro cuerpo que está desviando a Urano de su trayectoria normal? Entonces no es que la teoría de Newton esté mal, sino que hay un elemento adicional que está entrando en juego y que nosotros no conocemos. Entonces plantearon eso, ¿no? Que podía ser otro cuerpo, otro planeta que estuviera interfiriendo. Y fíjate, ellos plantearon eso, que podía, o que mejor dicho, existía un cuerpo desconocido, ¿no? Un planeta, que todavía ellos no sabían cuál era, pero que estaba interfiriendo en la trayectoria de Urano. Y efectivamente, con el paso del tiempo se descubrió que ese planeta existía, que es Neptuno. Entonces, si ellos hubieran simplemente descartado la teoría de Newton porque aparentemente no logró predecir la trayectoria de Urano, entonces no hubiera podido seguir avanzando en la ciencia. Hubieran tenido que crear una nueva teoría científica y en la realidad no ocurre así. Entonces, eso es lo que plantea Lakatos como falsacionismo sofisticado. ¿La ciencia debe buscar falsar? Sí, pero no de una manera tan simple como lo plantea Popper. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora, fíjate, este problema de la demarcación está acá. El problema de la demarcación, fíjate, está ahí.
ahí te hablan del verificacionismo, ¿no? Los neopositivistas o neoempiristas del Círculo de Viena son los que plantean el verificacionismo, ¿no? Que plantean que las teorías científicas son aquellas que son verificadas, ¿no? Solamente las que pueden verificarse son teorías científicas. Ahora, ¿cuál es la intención de los miembros del Círculo de Viena al plantear esto? En realidad lo que ellos quieren hacer es dejar de lado cualquier teoría que no se fundamente en la experiencia. Es decir, lo que ellos intentan es que no haya ningún elemento, por decirlo así, metafísico, fantástico, religioso, filosófico que se mezcle con la ciencia. Para los miembros del Círculo de Viena, algo es científico si se basa en la experiencia, en lo verificable, lo observable, lo medible, ¿ya? Por eso se llaman neoempiristas. Ahora, el falsacionismo, ojo, o refutacionismo, fíjate, tienen los dos nombres. Los dos nombres son lo mismo. Refutacionismo, falsacionismo hace referencia a lo mismo. Para Popper, falsar es refutar. En vez de buscar verificar una teoría, ¿qué debemos hacer? Buscar falsarla o refutar. ¿Ya? Entonces, la falsación es la manera correcta de determinar si una teoría es científica o no es científica. En ese sentido, fíjate, la irrefutabilidad no es una virtud. Es decir, el hecho de que tú no puedas refutar una teoría científica o que supuestamente es científica, ¿significa que esa teoría es más sólida, es mejor? No, al contrario, si tú no puedes refutar una teoría, si no hay manera de refutarla, aparenta ser muy sólida, más bien tú deberías sospechar de esa teoría. O sea, si esa teoría no admite la falsación, más bien sería una especie de dogma. Y un dogma no puede ser una teoría. Ejemplos, fíjate, de teorías que no se podían refutar. Ejemplos que pone Popper, el marxismo y el psicoanálisis. Para Popper, los dos grandes ejemplos de teorías pseudocientíficas que se hacen pasar por ciencia son el psicoanálisis y el marxismo. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar. En el caso del psicoanálisis, el problema es el siguiente. Para Popper, los que creen en el psicoanálisis se han convertido casi como en una secta. O sea, tratan de explicar cualquier fenómeno humano a partir de la teoría psicoanalítica. Y la prueba de que el psicoanálisis no es una teoría científica verdaderamente para Popper es lo siguiente, que Freud no admite la posibilidad de que el psicoanálisis esté equivocado. Es decir, no admite la falsación, no admite que su teoría pueda ser falsada. O sea, presenta su teoría como si fuera una verdad absoluta. ¿Cuál es la prueba de eso? Fíjate. En uno de sus escritos, dice Popper, Freud comenta lo siguiente. Tú sabes que Freud recurría a la interpretación de los sueños. Es más, él tiene un libro, ¿no? Que se llama así, La interpretación de los sueños. Entonces le pedía a sus pacientes que le contaran sus sueños y a partir de ahí hacía su análisis psicoanalítico, ¿no? Pero el tema es que en uno de esos momentos en que le pide a un paciente que le cuente su sueño, el paciente le cuenta un sueño que no tiene ninguna forma de interpretación psicoanalítica. O sea, siempre que un paciente le contaba un sueño a Freud, él siempre tenía la manera, digamos, de darle una interpretación psicoanalítica. Pero en este caso de este paciente no había forma, o sea, no había de dónde agarrarse, por decirlo así, para hacer una interpretación a partir de psicoanálisis. Ahora, ¿qué interpretó Freud? Fíjate, Popper dice, si Freud hubiera sido científico, un científico honesto, quizás eso le hubiera llamado la atención y le hubiera hecho pensar, entonces quizás mi teoría no es completamente correcta, porque a partir de mi teoría no puedo explicar ese sueño. No tiene explicación ese sueño. Entonces quizás tiene algún defecto mi teoría o mi teoría no sirve para todos los casos, para explicar todos los casos. Pero en vez de admitir su error, digamos, el problema de Freud fue que quiso como sea que ese caso de ese paciente fuera explicable a partir de su teoría. Es decir, trató de modificar la realidad para que su teoría tuviera sentido, ¿ya?
repito, no es que trató de modificar su teoría para explicar la realidad, sino que quiso modificar la realidad para que calzara con su teoría. Y eso demuestra su dogmatismo, eso demuestra su, por decirlo así, su cerrazón, ¿no? El hecho de cerrarse en que su teoría es la verdad. Entonces, su teoría no podía estar equivocada para Freud, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, no es que el sueño no tenga explicación, sino que lo que ocurre es que este paciente inconscientemente me odia, me tiene mala fe, porque antes yo ya he descubierto sus problemas a partir de la interpretación de sus sueños. Entonces, como en el fondo no le ha gustado eso, me odia. Entonces, él inconscientemente ha creado este sueño, se ha inventado este sueño sin darse cuenta, se ha inventado este sueño para ponerme en aprietos. O sea, ha creado un sueño que yo no puedo interpretar, ¿no? Pero lo ha hecho de manera inconsciente. ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende qué es lo que critica Popper? Entonces, es lo mismo de los cisnes, si te das cuenta. Porque el problema, no sé si tú conoces la historia de los cisnes, que está ahí mencionada justamente en el video, ¿no? Que es que los europeos no conocían cisnes negros, porque en Europa solo existían cisnes blancos. Cuando los europeos de casualidad llegan a Australia y encuentran cisnes negros, bueno, una expedición, ¿no? Unos cuantos, se sorprendieron tanto porque jamás habían visto cisnes negros que llevaron, o sea, se llevaron algunas especies a, algunos ejemplares, perdón, a Europa para mostrar que existían, porque dijeron, si nosotros decimos que hemos visto cisnes negros, nadie nos va a creer. Llevaron algunos ejemplares y los mostraron en Europa. Ahora, ¿cómo crees que reaccionó la gente en Europa? Muchos negaron la realidad. Fíjate, esa es una actitud dogmática, dice Popper. La gente, cuando la realidad no coincide con lo que ellos piensan, son capaces de negar la realidad con tal de salvar sus creencias. Ponen sus creencias por encima de la realidad. La gente creía que habían pintado los cisnes, que los cisnes realmente no eran negros. Pensaron que era brujería, pensaron que era signo de mala suerte, que era un fenómeno, ¿no? Y cosas de ese tipo. E incluso mataron los cisnes porque pensaron que era un signo de mal augurio. Entonces, ¿qué dice Popper? Eso es lo mismo que hacen aquellos que se cierran en sus teorías y creen que su teoría es verdadera. En vez de aceptar la realidad y decir, bueno, quizás mi teoría está equivocada, ¿no? Y renunciar a su teoría, lo que hacen es negar la realidad para salvar su teoría. Eso es lo que hace, dice Popper, el psicoanálisis. En vez de admitir que la teoría psicoanalítica tiene defectos, tiene errores, tiene limitaciones, lo que hacen es negar la realidad, como Popper, como, perdón, Freud, ¿no? Ese es, ojo, uno de los casos, el caso del psicoanálisis. Por eso para Freud, perdón, para Popper, el psicoanálisis no es una teoría científica, es una teoría pseudocientífica, que se hace pasar como ciencia, que parece ser ciencia, que tiene la apariencia de ciencia, pero que no lo es. Solo por ser negritos, dice Rush. Sí, pues en la cultura occidental siempre ha habido esa dicotomía entre lo negro y lo blanco. Es bien interesante, ¿no? Incluso en Platón, ¿no? No sé si te acuerdas cuando habla del alma, el caballo negro, el caballo blanco. Siempre ha habido esa simbología, ¿no? Del bien, el mal. Bueno, ahora, el caso del marxismo. ¿Por qué el marxismo no es una teoría científica? Mira, yo sé que para ti puede ser raro escuchar esto, ¿no? Que el marxismo es una teoría científica, porque ya estamos 2024, estamos en el siglo XXI. Pero no sé si tú sepas, probablemente no, porque tú no has vivido esa época, pero el marxismo durante mucho tiempo, incluso en Europa, era considerado una teoría científica. ¿Sí? La teoría marxista se estudiaba en las ciencias sociales, hasta ahora se estudia, ¿no? Como una teoría científica, ¿no? Una teoría que explica la historia, la realidad, ¿no? Por eso que se habla del materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Es más, en San Marcos, no sé si tú sabes, en la década de los 80, todos
prácticamente llevaban cursos de materialismo histórico y materialismo dialéctico. Había materialismo histórico 1, materialismo histórico 2, materialismo histórico 3, materialismo dialéctico 1, materialismo... Ojo, todas las carreras, ¿ah? No de letras, no de sociales, todas las carreras prácticamente, medicina, todas las carreras llevaban ingeniería, todas llevaban materialismo como un curso científico casi, ¿no? Como de carrera. El marxismo tenía ese estatus casi de ciencia. Era considerado una ciencia por mucho. Ahora, Popper critica eso. ¿Por qué? Porque mira, Popper más que a Marx critica a los marxistas. Porque, a ver, la teoría marxista dice lo siguiente, ¿no? Recuerda, la historia es la historia de la lucha de clases, ¿no? Entonces siempre han habido confrontaciones entre las clases sociales, lo que ha llevado a las grandes transformaciones sociales, políticas, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? O las revoluciones que han existido en general a lo largo de la historia. Entonces, para Marx, necesariamente sí va a dar un conflicto, una revolución, entre la clase proletaria, obrera, y la clase burguesa, ¿no? Capitalista. Porque los obreros ya no iban a aguantar más el estado de explotación que vivían. Entonces, una vez que se diera la revolución, se iba se iba a abrir un nuevo capítulo de la historia. Así como acabó el esclavismo, acabó el feudalismo, iba a acabar, tenía que acabar el capitalismo e iba a surgir el socialismo. Por esa tensión entre los obreros y los burgueses, ¿no? Ahora, eso se tenía que dar sí o sí. ¿En dónde? En aquellas sociedades donde la explotación del obrero fuera más fuerte. Es decir, en las sociedades capitalistas, en las sociedades industrializadas. Acuérdate de la revolución industrial, ¿no? ¿Te acuerdas la primera y la segunda revolución industrial? Entonces, para Marx era obvio que la revolución se iba a dar sí o sí en una sociedad capitalista, industrializada. Ahora, pregunta, ¿dónde se dieron las grandes revoluciones socialistas? El país más industrializado era Inglaterra, pero ¿dónde se dieron las revoluciones socialistas? Correcto, Renata, en Rusia, y hay otro país, hay otro más. En Rusia, no, Francia no, Estados Unidos no. Y en China, correcto, Renata. Rusia y China fueron las grandes revoluciones socialistas, socialistas. Las dos grandes revoluciones que se dan con influencia del marxismo, ¿eh? Son la Revolución Rusa y la Revolución China. No se dio una revolución en Inglaterra, como pensaba Marx. No se dio una revolución en Estados Unidos. Ahora, ¿Rusia y China eran países industrializados? Eran países feudales, semifeudales, ¿sí o no? Claro, entonces, a ver, eso, esas revoluciones en Rusia y en China, para Popper, ¿qué cosas serían? ¿No serían contraejemplos de la teoría marxista? ¿No serían contraejemplos? Sí, porque son hechos que contradicen lo que planteaba el marxismo, ¿sí o no? O sea, los hechos estaban contradiciendo la teoría. Eran fenómenos que estaban yendo en contra de lo que había planteado Marx. Entonces, la realidad había desmentido el marxismo, la teoría marxista, porque para Marx la revolución se iba a dar necesariamente en países capitalistas, y no fue así. Entonces, desde el punto de vista de Popper, ¿qué debieron haber hecho los seguidores de Marx? Plantear una nueva teoría, debieron haber reconocido que el marxismo tenía errores, que tenía fallos, que estaba equivocado y plantear una nueva teoría. ¿Pero hicieron eso? No. Trataron como sea de salvar el marxismo, pusieron miles de excusas, cambiaron un poco la teoría, pero la cuestión era como sea salvar el marxismo. O sea, lo central, lo importante del marxismo no querían renunciar. Trataron de explicarlo de miles de formas, pero no renunciaron a la teoría. Entonces, desde el punto de vista de Popper, ¿qué es eso? Dogmatismo. Es dogmatismo porque te cierras a la realidad.
Prefieres negar la realidad, acomodar la realidad a la teoría, que renunciar a tu teoría. ¿Te das cuenta? Por eso para Popper, más que el propio Marx, el problema es el marxismo en general, ¿no? O sea, todos los que vienen después niegan la realidad para salvar a su teoría. Entonces, eso es lo que critica Popper. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso dice, la irrefutabilidad no es una virtud. O sea, el hecho de que tú no puedas refutar una teoría o que una teoría aparentemente sea muy sólida, no es algo bueno. Al contrario, es algo malo, porque lo que te está indicando es que esa teoría es cerrada, es como un dogma, es casi como un dogma de fe, casi como una religión. Entonces, no es una virtud, sino más bien es un vicio de la teoría, ¿no? Eso es lo que plantea Popper. Bueno, ya sabemos cuál es la crítica que le hace Lakatos, que es su discípulo, ¿no? Que plantea un falsacionismo sofisticado porque cree que en la realidad nadie renuncia a una teoría sino más. Ni siquiera los científicos, ¿no? Renuncian a sus teorías, sino que tratan de modificarlas para salvarlas. ¿Sí? Dana, buena pregunta. Entonces, para él no hay nada 100% verdadero, correcto. Para Popper no hay nada 100% verdadero. Y eso nos lleva a una pregunta más interesante, que quizás por ahí algunos se están preguntando, profesora, pero entonces la ciencia no nos da verdades. Para Popper no, no nos da verdades. ¿Por qué? Porque una verdad es una, o sea, la verdad tal como nosotros la entendemos como un conocimiento absoluto, sin ningún fallo, sin ningún error, es imposible. Es imposible porque en la realidad nosotros no podemos confirmar todo de manera empírica. ¿Por qué? Porque la experiencia es limitada. Nuestra experiencia siempre es limitada, ¿no? Entonces, alguien por ahí estará preguntando, profesor, ¿y las leyes científicas no son verdades? ¿No son verdaderas? ¿No son 100% seguras? ¿Qué crees que te diría Popper? A ver, te pregunto. Una ley, vamos a poner una ley simple, ¿ya? La ley de la dilatación de los metales. Mira, ¿cómo llegamos a afirmar que todos los metales se dilatan con el calor? Mira, decimos, todos los metales se dilatan con el calor. ¿Popper estaría de acuerdo con eso? No, no estaría de acuerdo con eso. Porque ahí estás afirmando algo como 100% verdadero. A ver, Popper te diría, ¿y cómo llegaste a esa conclusión de que todos los metales se dilatan con el calor? Ah, porque he experimentado con distintos metales. Entonces he visto que el oro se dilata con el calor, la plata se dilata con el calor, el estaño se dilata con el calor, el cobre, el bronce, etcétera, etcétera. Todos se dilatan, todos los que yo he visto se dilatan con el calor. Correcto. Entonces tú piensas, has hecho una inferencia. Piensas, a partir de diversas experiencias particulares, casos particulares, infieres que todos los metales se dilatan con el calor. Eso es una inferencia. Kelvin, correcto. ¿Se acerca a la verdad? Sí, pero ¿es la verdad? Popper diría no. Pregunta, ¿tú has experimentado o alguien en el mundo ha experimentado todos los metales que existen para afirmar que todos se dilatan con el calor? ¿Los metales que existen en la Tierra son todos los metales que existen en el universo? No. Hay metales que quizá nosotros ni conocemos y puede ser que alguno de esos metales que no conocemos no se dilaten con el calor. Entonces, ¿qué es una ley científica? Es una aproximación. Ojo, Popper no diría que la ley no sirve de nada, tampoco es loco. Él no te diría, no, las leyes científicas no importan. No. Lo que te diría Popper es, una ley científica se acerca muchísimo a la verdad, pero no puedes decir que es una verdad absoluta. Sobre todo, ¿por qué? Porque tú no has experimentado todo lo que existe para estar 100% seguro de que es así en todos los casos. ¿Te das cuenta? Entonces es como, como el acercamiento máximo que nosotros tenemos a la verdad, pero no es una verdad, no es una verdad absoluta, ¿sí? A ver, dice, entonces las leyes son de uso provisional. Claro, ¿sabes lo que pasa con las leyes? Es que si te pones a pensar, las leyes son como supuestos. ¿Por qué no son
nosotros a partir de 10, 15, 20 experimentos, casos, asumimos que en todos los casos se va a dar así, porque asumimos, ojo, pero eso es una creencia, asumimos que la naturaleza es regular, ¿sí o no? Asumimos que la naturaleza es regular, es decir, asumimos que la naturaleza no es azarosa, asumimos que la naturaleza tiende a comportarse siempre de la misma forma, pero eso es una asunción, es una suposición, es una suposición. Es una suposición plausible, sí. Es una suposición racional, sí, pero no deja de ser una suposición. Entonces, una ley científica no es una descripción de la realidad tal cual. Pretende ser una descripción, sí, correcto, pero es fundamentalmente una suposición de que el mundo se guía por ciertas normas, de que el mundo no es azaroso. Rubí dice, Miss, eso sería como las ideas sintéticas a priori. Claro, las leyes científicas son los juicios sintéticos a priori de Kant, ¿no? ¿Por qué son sintéticos? Porque tienen que ser refrendadas por la experiencia, o sea, tienen que tener una base empírica, pero son a priori, ¿por qué? Porque se basan en un supuesto. A priori significa antes de la experiencia. Los supuestos no son empíricos, los supuestos son ideas que tenemos antes de la experiencia. Entonces, para Kant, las leyes científicas son juicios sintéticos a priori, porque necesitan de la experiencia, sintéticos, pero se basan en la idea de que la naturaleza se comporta siempre de la misma forma. Pero eso es un supuesto, eso es algo a priori, es algo que no se basa en la experiencia, sino que se basa en un juicio analítico, es decir, se basa en una idea racional del mundo, ¿sí? Es nuestra idea de que el mundo sigue patrones racionales. Pero eso no es que el mundo sea así, sino que es nuestra mente nos lleva a pensar que es así. ¿Sí? Norca dice, Miss, entonces no habría mucha diferencia entre leyes y teorías científicas porque ambas son suposiciones. No, sí hay diferencia porque recuerda que las leyes son, digamos, son afirmaciones sobre un tipo de patrón. O sea, esto va a caer si yo lo suelto, ¿no? Este celular va a caer si yo lo suelto. Este mouse va a caer si yo lo suelto. Entonces, si yo hablo de una descripción de un mismo fenómeno, eso es ley científica. Una teoría científica es más compleja porque no te habla de un tipo de fenómeno, sino que te puede hablar de 2, 3, 4, 5 tipos de fenómenos. La teoría es más amplia. La ley es más puntual porque te habla de un fenómeno repetitivo, un fenómeno nada más. En cambio, una teoría científica te habla de una diversidad de fenómenos que están relacionados entre sí, ¿sí? Pero en el fondo, o sea, la teoría tiene más de supuestos, porque las teorías usualmente cuando recién se formulan están compuestas de hipótesis y de leyes. Las leyes, en teoría, no son supuestos, en teoría. ¿Por qué? Porque se basan en observaciones y casos repetitivos. Pero lo que da a entender Popper es que incluso en las leyes había cierto supuesto. Ojo, eso desde el punto de vista de Popper, ¿no? Sí habría una suposición porque tú estás asumiendo que siempre se va a dar así, pero no tienes la experiencia de que siempre se va a dar así, porque no has experimentado todos los casos, ¿sí? Sino que partes del supuesto de que la naturaleza es regular, entonces si se ha dado así 500 veces, significa que se va a dar así 501 veces, 502, 503, ¿no? ¿Sí? A ver, para Popper, si la teoría es refutada, ya no sería teoría científica, se podría modificar. No, para Popper, si aparece un contraejemplo y se refuta una teoría, tendríamos que renunciar a ella. O sea, significa que la teoría es falsa, o sea, que no sirve, y tendríamos que plantear una nueva teoría. Justamente eso es lo que Luis, lo que le critica Lakatos, ¿no? Porque Popper ya prácticamente la descarta, o sea, dice que ya no se puede modificar. En cambio, Lakatos dice en la realidad no es así, porque en la realidad los científicos, cuando una teoría falla, tratan de arreglarla, tratan de ajustar.
pero no renuncian a ella, ¿no? Esa es la crítica de Lakatos. ¿No hay una verdad absoluta para Popper? No, Norca. Para Popper no hay verdades absolutas, ni siquiera en la ciencia, porque si tú crees que una teoría es una verdad absoluta, si tú crees que hay conocimientos absolutos, entonces ya no buscas. O sea, ¿ya qué tendrías que buscar? Ya no podrías asumir que hay progreso científico. Para que haya progreso científico, tiene que haber todavía interrogantes, tiene que haber todavía fenómenos por explicar. Entonces, para Popper, la ciencia no puede asumir que ha alcanzado verdades absolutas, en ningún ámbito. ¿Para qué otro más no hay verdad absoluta? Claro, ojo, mira, para Popper no hay verdades absolutas, pero eso no significa que sea un relativista como los sofistas, ¿sabes? Porque es diferente. O sea, un sofista te diría, bueno, cada uno tiene su verdad, ya, pero Popper sí cree en la ciencia. O sea, cree en la ciencia en el sentido de que la ciencia nos ha ayudado a conocer el mundo de manera más cercana a la verdad, ¿sí? O mejor dicho, a ver, la ciencia no es una verdad absoluta. Ahora, ¿significa que no existe la verdad? No, para Popper sí existe la verdad. El tema es que estamos en continuo acercamiento a esa verdad. ¿Se entendió mejor? O sea, sí existe la verdad, pero el tema es que la ciencia es un continuo avance hacia esa verdad, un continuo acercamiento a la verdad. ¿Alguna vez alcanzaremos la verdad absoluta? Para Popper no es posible alcanzar una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque el universo es infinito. Ponte a pensar, el universo es infinito. ¿Alguna vez podremos comprender todo el universo? ¿Todas las cosas que ocurren en el universo? No. Pero sí es cierto que cada vez nos acercamos más y más a una mejor comprensión del universo. ¿Te das cuenta? O sea, no es que las teorías científicas no sirvan de nada. Para Popper son valiosas porque nos han permitido conocer mejor, pero eso no significa que sean absolutamente verdaderas o definitivas y que no puedan cambiarse. ¿Te das cuenta? Hay otro filósofo que piensa similar a Popper, hasta cierto punto Lakatos, ¿no? Pero Lakatos, como te digo, es el falsacionismo sofisticado. Lo que le critica a Popper es que Popper es muy radical al renunciar a la teoría así nada más apenas encuentra un contraejemplo, ¿no? Lo más cercano sería Lakatos, porque él también es falsacionista, pero es un falsacionismo sofisticado. Mira, voy a tratar de compartirte, a ver un ratito. Voy a ver si te puedo compartir acá una imagen. A ver. Voy a ver si te puedo compartir una imagen del falsacionismo sofisticado de Lakatos. Ahí está, ahí puedes verlo. ¿Lo ves? Ese es el falsacionismo sofisticado de Lakatos. Mira, lo que te decía, ¿te acuerdas? Una teoría para Lakatos es como, imagínate como un huevo o una cebolla que tiene capas, ¿no? Entonces, una teoría tiene sus enunciados, digamos, fundamentales, son unos pocos, ¿ya? Y esos sí son, digamos, irrenunciables. O sea, si los hechos contradicen ese núcleo duro, esos enunciados principales, ahí sí hay un problema, ahí sí tendrías que renunciar a la teoría. Pero en realidad hay una serie de enunciados accesorios que son el cinturón protector. ¿Ves que dice hipótesis auxiliares? Esa es una teoría científica, ojo. La teoría científica está compuesta de un núcleo duro y de un cinturón protector, hipótesis auxiliares. Y más afuera están los enunciados observacionales, es decir, si yo hago una observación y esa observación contradice algo de la teoría, yo tengo que fijarme en que si eso que está contradiciendo es algo fundamental de la teoría o si es algo accesorio, si es algo auxiliar. Si es algo auxiliar, yo puedo modificar, arreglar para no tener que descartar la teoría. Y quizás ahí, ¿no? Encontrando el defecto que tiene, lo puedo reparar, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, pues tienes un auto. Ya, si se malogra el motor, ahí está fregado, ¿no? Porque ya tienes que cambiar todo el motor, ¿no? Pero si se malogra la llanta o si se malogra el parabrisas, bueno, eso se puede cambiar sin problema, ¿no? Es algo así, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos. Eso es lo que plantea Lakatos, ¿no? Entonces él dice, no es necesario renunciar a toda la teoría. Si se puede modificar, se modifica, ¿no? Pero el problema con Popper es que él quiere renunciar a todo. Se ríe, Norca. Sí.
Renata dice, y Popper estuvo dispuesto a dejar de lado su teoría luego que la Catos le refutó. Eh, Creo que la Catos lo refuta cuando Popper ya está viejo, la verdad, y creo que él no llega a renunciar a su teoría, si no me equivoco. Déjame averiguar, porque es una buena pregunta. No recuerdo bien, pero me parece que ya lo critica cuando Popper está viejo y ya no, Popper no llega a modificar su teoría, que yo sepa, no llega a modificarla. Pero tienes razón, es una buena pregunta. Voy a ver si averiguo un poco más. Tipo Aristóteles. Sí, pues, la Cato fue algo así como el Aristóteles de Popper, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ya. Entonces regreso al PPT que estábamos compartiendo. Ahí está. ¿Ya? Entonces creo que eso ya quedó más claro, ¿no? Vamos ahora sí a ver el problema de la inducción. Mira, el problema de la inducción y el método en la ciencia. Acá la pregunta, mira el primer PPT que estábamos viendo, acá está el problema de la inducción. Mira, acá la pregunta es, ¿el método científico es inductivo? El método científico es inductivo. La mayoría de personas piensa que sí, ¿no? O sea, si tú le preguntas a cualquier persona cómo funciona la ciencia, la mayoría te va a decir, ah, claro, los científicos observan el mundo y a partir de sus observaciones sacan conclusiones. Ejemplo, la ley de la dilatación de los metales. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que todos los metales se dilatan a calor? Ah, porque hemos visto distintos metales, distintos casos particulares, y a partir de ahí hemos hecho una inferencia y hemos sacado la conclusión de que en todos los casos ocurre así. ¿Cómo se llegó a la ley de la gravedad? Ah, bueno, a partir de la observación de casos particulares. ¿Te acuerdas del famoso ejemplo que ponen la anécdota acerca de Newton, ¿no? Que le cayó una manzana en la cabeza? Obviamente eso es casi pues una broma, ¿no? O sea, a nadie se le va a ocurrir la ley de la gravedad porque se le cae una manzana en la cabeza, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy precisamente es a eso, que mucha gente cree que acumulamos observaciones y sacamos conclusiones, y así trabaja la ciencia. Pero, como en el mismo video vimos la semana pasada, la inducción, o sea, hacer inferencias a partir de casos particulares, no es algo, digamos, muy difícil de hacer. Incluso un animal lo puede hacer, un bebé puede hacer, ¿o no? Por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo para que tú mismo razones y te des cuenta. Los animales a veces no piensan de esa forma, o sea, de manera inductiva. Por ejemplo, te cuento un caso, quizás te ha pasado algo parecido. En mi caso, yo tengo mi perrita, Bianca, y ella tiene su correa. Entonces, como yo siempre agarro su correa antes de sacarla, le pongo su correa y la saco, ella, cada vez que ve que voy a agarrar su correa, inmediatamente, ¿qué piensa? Que la voy a sacar. Entonces, no está haciendo ahí una inferencia basada en experiencias anteriores. O sea, como ha experimentado varias veces lo mismo, asume que si yo agarro la correa es porque la voy a sacar. Es decir, que siempre va a ser así, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Entonces, incluso los animales pueden hacer esas inferencias. O sea, la inducción, por decirlo así, no es nada del otro mundo. ¿Te acuerdas que en este video que estuvimos viendo y que vimos la semana pasada también, justo hablando de eso, pues, ¿no? Que los bebés también pueden hacer esa inferencia, ¿sí o no? Mira, acá vamos a compartir, ¿ya? Por acá estaba. A ver, un ratito. A ver. Acá, por acá. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando del método científico? A ver, ¿dónde está? Acá. Y hasta inferencias cotidianas. Con esos pasos, simplemente estamos describiendo una de las formas más frecuentes con las que nuestro cerebro aprende. Por ejemplo, un bebé observa que todos los objetos que conoce caen al suelo si los suelta. Su madre le regala un objeto totalmente nuevo. Supone que si lo suelta, también caerá al suelo. Así que decide hacer un experimento y lo deja en el aire. El regalo va a tierra. Su conclusión es que todos los objetos caen al suelo.
¿Es acaso el aprendizaje bebé una ciencia? Cualquiera diría que no. Es más, podemos encontrar los 4 pasos incluso en animales que los siguen para explorar su entorno. Una buena definición del método científico tendrá que incluir detalles propios de la ciencia. Ya, ahí está. ¿Te cuenta? Lo que te decía, ¿no? Entonces, el hecho de observar y a partir de casos particulares sacar una inferencia general, eso es la ciencia. O sea, si lo puede hacer un animal, si lo puede hacer un bebé, ¿te das cuenta? Entonces, justamente lo que critica Popper es eso. O sea, la ciencia no se basa, o sea, eso no es lo fundamental de la ciencia, porque eso puede hacerlo hasta un animal. Entonces, es un animal más sofisticado quizás, ¿no? No necesariamente humano podría hacerlo. Entonces, para Popper no es eso lo científico. Mira, te voy a compartir de nuevo el material que estábamos viendo para que te des cuenta a qué me refiero. Mira, ya. Entonces, ¿qué es lo que plantea Popper? Mira, el Círculo de Viena dice que el método científico es inductivo, porque todo se tiene que basar en observaciones particulares, ¿no? Observaciones particulares, ¿sí? Entonces, para el Círculo de Viena, el método científico es inductivo. Para Popper no es inductivo, es al revés, es hipotético-deductivo. La deducción es lo contrario a la inducción. Profesora, ¿y a qué se refiere? Fíjate, de nuevo, método inductivo, Círculo de Viena. Entonces, yo llego a conclusiones generales, leyes, teorías, fíjate en el cuadro, leyes, teorías a partir de la inducción, es decir, a partir de la observación de hechos particulares. Observo que el oro se dilata con el calor, la plata se dilata con el calor, el bronce se dilata, etcétera. Entonces, ¿qué infiero? Que todos los metales se dilatan con el calor. He llegado a una ley científica. He partido de casos particulares y he llegado a una conclusión general, una ley. Eso es la inducción. Eso lo plantea el Círculo de Viena. Popper, al revés, no es inductiva la ciencia. La ciencia sigue un método hipotético deductivo. Hipotético de... Profesor, ¿y por qué hipotético? Porque para Popper, lo más importante de una teoría científica es la hipótesis. Y es más, o sea, ojo, no significa que para Popper las leyes, como la ley de la dilatación, no sirvan de nada, no, sí sirven, está bien, pero lo más interesante, lo más rico que ha alcanzado la ciencia, ¿lo ha alcanzado a través de la inducción? No. Las teorías científicas más avanzadas, más importantes, más trascendentales, ¿se han logrado a través de un método inductivo? No. Popper pone como ejemplo la ley, perdón, la teoría de la relatividad de Einstein. Popper dice, a ver, de todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, más importantes que las leyes han sido las teorías. Las teorías son mucho más difíciles de formular y las teorías científicas no se podrían formular de manera inductiva, no se formulan de manera inductiva, se formulan de manera deductiva. Lo que hace que hayan científicos que cambian toda nuestra perspectiva acerca del universo, como Einstein, por ejemplo, ¿no? Lo que hace a esos científicos, los más grandes científicos de la historia, es su capacidad de plantear hipótesis. Es decir, la característica central de un buen científico, de un gran científico, no es su capacidad de observación, porque observar, observamos todos. El problema no es la observación, el problema es la hipótesis. Eres capaz de crear una hipótesis, de plantear una hipótesis que incluso vaya en contra del sentido común. Eres capaz de plantear una hipótesis que a nadie se le haya ocurrido y que sin embargo logre explicar una serie de fenómenos. Sí, si eres capaz de eso, eres un gran científico. Revolucionas la ciencia, como lo hizo Einstein. Pero ese trabajo no es observacional, no es empírico, es teórico. En otras palabras, el núcleo del método científico para Popper no es la observación, es la capacidad de formular hipótesis. Ahora, ojo, eso no significa que la observación no importe de nada, que no hay observación en la ciencia, sí hay. Pero fíjate,
los enunciados observacionales, es decir, las observaciones, los hechos empíricos, no son la base. O sea, no es que yo observo hechos particulares y saco conclusiones. Eso sería inducción. Popper dice, la observación de hechos es importante, pero después de la formulación de la hipótesis. Entonces, yo planteo una hipótesis para solucionar un problema. Esa hipótesis luego tiene que ser contrastada, evidentemente, ¿no? La enfrento con la realidad. Ah, ya, ok. Entonces ahí voy a la observación de hechos. Ahí recién, después de formular la hipótesis, recién voy a la observación de hechos. Y busco un hecho que contradiga mi hipótesis, busco un contraejemplo. Ya sabemos eso. ¿Qué pasa si no encuentro un contraejemplo que vaya en contra de mi hipótesis? No significa que mi hipótesis es verdadera, significa que ha quedado corroborada provisionalmente. ¿Sí? Ahora, si encuentro el contraejemplo, tengo que renunciar a mis hipótesis. ¿Sí? Pero la observación, fíjate, no está en la base, está después. Por eso es hipotético, porque va de lo general a lo particular, va de la teoría, la hipótesis, a la observación particular. ¿Te das cuenta que es al revés que la inducción? ¿Sí? Por eso le llama método hipotético deductivo. ¿Sí? Entonces, por eso dice, todas las explicaciones científicas deben concebirse como incompletas, ya que siempre será posible cuestionarlas o corregirlas. ¿Sí? Y mira lo que te he puesto ahí justamente en la imagen, ¿no? Dice, lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento o de verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada e incesante de la verdad. Por eso es que para él un científico no puede ser una persona cerrada, pues no puede creer que sus teorías son una verdad absoluta, ¿no? Lo que caracteriza al científico precisamente es su antidogmatismo, su capacidad de corregirse, ¿no? Bien, se ha entendido, creo, ¿no? La diferencia entre método inductivo y método hipotético deductivo, ¿no? Creo que ya con eso quedó más claro, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar, fíjate, vamos a hablar del anarquismo epistemológico de Feyerabend, ¿ya? Voy a prender la luz un ratito porque ya me estoy quedando acá en las tinieblas. A ver, un ratito. Ya, a ver. Vamos a hablar del anarquismo epistemológico. Mira, este tema ha venido ya algunas veces en examen de admisión. Hace 5 años no venía, ¿ya? O mejor dicho, hace 5 años más o menos para atrás nunca vino. Pero a partir de la pandemia más o menos ha comenzado a venir en exámenes de admisión este tema, el anarquismo epistemológico. ¿Ya? ¿Quién plantea esto? Feyerabend. Feyerabend en su libro más conocido, que se titula así, Contra el método. ¿Por qué se le denomina anarquismo epistemológico? Porque igual que el anarquismo político, ¿no? ¿Recuerdas? El anarquismo considera que no deben haber instituciones jerárquicas que impongan leyes y normas porque eso le quita libertad al individuo, le quita libertad al hombre. Ya, algo parecido dice Feyerabend en el ámbito de la ciencia. En realidad el científico debe ser completamente libre de decidir los pasos o los caminos que quiere seguir o puede seguir para alcanzar conocimiento científico. Y es más, Feyerabend dice no existe en realidad método científico. O sea, en la realidad el científico usa las herramientas y los pasos que le funcionan. No hay un único método. Y es imposible que haya un único método, como estuvimos hablando la semana pasada, porque las ciencias son muy diversas. O sea, no es lo mismo la arqueología que la botánica, que la zoología, no es lo mismo la historia, que es una ciencia también, una ciencia social, que la física, la química, ¿no? O sea, cada ciencia tiene sus peculiaridades, cada ciencia tiene sus propios instrumentos de medición, tiene sus propias formas de experimentación. Entonces, no se puede realmente imponer un método para toda la ciencia. En la realidad eso no ocurre. Los científicos usan las herramientas y los métodos que pueden usar para alcanzar resultados, para alcanzar explicaciones. Entonces, la idea de que hay un método científico es una mentira, ¿no? Es un invento, dice él, ¿no? De la educación que recibimos, de la manera como vemos la ciencia.
Entonces, la ciencia no posee, ¿no?, algo, digamos, que la haga superior a otro tipo de conocimientos, porque usualmente nosotros suponemos que la ciencia es superior, un conocimiento superior a otros conocimientos o a otras formas de ver la vida, a otras formas de ver las cosas, por ejemplo, que la ciencia es superior a la filosofía, que la ciencia es superior a la religión, que la ciencia es superior a las creencias ancestrales o a los métodos ancestrales. Creemos eso porque le hemos puesto un estatus superior. ¿Por qué le damos ese estatus superior? Por la falsa idea de que hay un método riguroso y objetivo en la ciencia. Y Feyerabend dice, no hay ese método objetivo y riguroso en la ciencia, porque no hay método científico. Y es más, ni siquiera los científicos son absolutamente objetivos como a veces pensamos. Y acá hay un detalle interesante, ¿no? Feyerabend llega a conclusiones con las que quizás no estamos de acuerdo porque suenan muy exageradas. Por ejemplo, como Feyerabend cree que la ciencia no tiene un estatus superior a la religión, a la filosofía, incluso a la magia, Feyerabend dice, ¿por qué nos exigen estudiar ciencia en el colegio? O sea, ¿por qué la ciencia tiene más importancia en nuestra educación que la religión, la filosofía, la magia u otras cosas? Para él no debería tener ese privilegio, digamos, ¿no? Sino que cada uno debería elegir lo que quiere estudiar, ¿no? No debería haber una imposición, una perspectiva cientificista, digamos, en la educación. Fíjate el fragmento que te he puesto ahí en esta imagen, mira lo que dice. La separación del Estado y la separación del Estado y la Iglesia debería ser complementada por la separación del Estado y la ciencia. O sea, esto de que el Estado es laico, ¿no? Que mucha gente dice el Estado es laico, entonces no deberían obligar pues a estudiar religión en los colegios, ¿no? Porque el Estado es laico, ¿no? Ya. Así como muchos de nosotros nos quejamos y decimos no debe haber pues una intromisión de la religión, ¿no? O de la iglesia en el Estado, dice, esa separación de la iglesia y del Estado debería ser complementada por una separación del Estado de la ciencia. Mira, la más reciente, más agresiva y más dogmática institución religiosa. Ojo, ¿a quién le llama institución religiosa? A la ciencia. Para Feyerabend, la más reciente, más agresiva y más dogmática institución religiosa es la ciencia. ¿Por qué? Suena exagerado, ¿no? Pero él se refiere al hecho de que el Estado le da un estatus a la ciencia en la educación de la gente, respaldada por el Estado, que en realidad no amerita la ciencia, porque la ciencia no es, como generalmente pensamos, un tipo de conocimiento totalmente objetivo, riguroso y metódico como pensamos. Entonces, por eso él es crítico de la ciencia. Entonces, repito, yo sé que eso puede sonar chocante, puede sonar exagerado, radical, ¿no? Esto de decir, no, pero la ciencia es igual que la religión, igual que la magia, ¿no? Suena chocante, ¿no? Pero en lo que tiene algo de razón es en el hecho de que el problema es cómo nosotros aprendemos lo que es la ciencia, o cuáles son las ideas que tenemos acerca de la ciencia. Tenemos una idea un tanto equivocada y mística de la ciencia, porque en la realidad la ciencia no es así. Ahora, lo interesante de Feyerabend, fíjate, él es filósofo, pero en realidad no es un filósofo tradicional, o sea, no estudió filosofía. Él estudió inicialmente física, estudió también historia y estudió sociología. Y en sus estudios de historia es donde comienza a analizar precisamente la ciencia. O sea, su enfoque es histórico. Lo interesante es que él da argumentos históricos para plantear lo que plantea. O sea, no es que él se le ocurra decir lo que ocurre, sino que pone ejemplos de la historia de la ciencia para respaldar sus ideas. Y una de las cosas que dice es interesante, ¿no? Acerca del método científico. Él dice, no existe un método científico. Y la prueba de eso es que ni siquiera aquellos a los que se les ha considerado padres del método científico usaron un método científico. Por ejemplo, Galileo. Galileo por muchos es considerado el padre de la ciencia moderna. Es más, muchos lo consideran el padre del método científico. ¿Él usó un método científico? No lo usó. Algunos
creen o consideran que es el padre de la ciencia moderna porque supuestamente es el primero que se basó en experimentos para confirmar sus hipótesis. Y ponen este famoso ejemplo, que es una mentira porque nunca ocurrió, ese experimento de las bolas, no sé si has escuchado, que fue a la Torre de Pisa, supuestamente la torre inclinada de Pisa, y llevó unas bolas, una grande y una pequeña, y preguntó, ¿no? ¿Cuál va a caer primero, la grande o la pequeña? Es como si yo tuviera una piedra y una pluma. ¿Cuál va a caer primero, la piedra o la pluma? Lo que te dice tu sentido común es que va a caer primero la más pesada, o sea, caería primero la piedra, ¿no? Y en el caso de las bolas que él llevó, lo que todos imaginaban, ya va a caer primero la más pesada, la más grande, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestro sentido común, ¿sí? Supuestamente hizo ese experimento, pero nunca hizo ese experimento. O sea, ese supuesto experimento en el que se basan muchos para decir que Galileo es el padre de la ciencia es falso, nunca se dio, nunca se dio. Y es más, lo interesante de Galileo es precisamente lo contrario, porque Galileo plantea el experimento, pero como un experimento mental. Ojo, como un experimento mental, o sea, no fue un experimento real, sino mental. Y Galileo, en contra del sentido común, dijo, las dos bolas caerían al mismo tiempo si no existiera la gravedad, que es algo que se ha confirmado. En esa época él no podía hacer el experimento porque no habían cámaras de vacío, o sea, no existía la tecnología para crear una cámara de vacío y que se diera eso. Entonces el experimento no se dio. Pero él imaginó que si fuera posible aislar los cuerpos en una cámara de vacío, no importaría el peso, sino que los dos caerían al mismo tiempo. Y actualmente sí existen esas cámaras. Entonces se puede confirmar eso. Pero fíjate, él fue en contra de la observación, él fue en contra del sentido común. Entonces, lo que muchas veces nosotros pensamos acerca de un científico, del método que sigue un científico, no, en la realidad no se da. Ese, digamos, si él hubiera confirmado eso, o hubiera querido confirmar eso, lo hubiera tenido que hacer a través de la experiencia, y la experiencia iba a contradecir lo que él pensaba. Entonces, la experiencia en ese caso no le sirvió de nada, no le servía para confirmar sus hipótesis, sino más bien que iba a contradecir sus hipótesis. Entonces, en ese caso, la observación no le servía, no era parte importante del método o no era parte de su método en ese momento. Entonces, Feyerabend pone ese tipo de ejemplos, pone muchos ejemplos, ¿no? Que van en contra de la idea de que la ciencia es rigurosa, objetiva, metódica. Te pongo otro ejemplo, Kepler. Kepler, no sé si tú sabes, pero fue uno de los científicos que apoyó el heliocentrismo planteado por Copérnico, ¿no? ¿Te acuerdas de las tres leyes de Kepler, las leyes del movimiento de los planetas, del movimiento elíptico? Ya, Kepler es uno de los grandes científicos de esa época, ¿no? Pero Kepler apoya el heliocentrismo de Copérnico no por razones científicas, sino por razones religiosas, porque Kepler era neoplatónico. El neoplatonismo estaba de moda incluso entre los científicos en esa época. ¿Recuerdas que Platón, cuando habla de la alegoría de la caverna, dice que este hombre sale de la caverna y observa la realidad exterior y comienza a ver todas las cosas, se da cuenta de que la luz tiene una fuente, que la luz viene de algo y capta el sol, y el sol es la idea de bien, y el bien es como una especie de Dios dentro de la teoría platónica? Esa idea de que el sol es como un Dios, ¿sí? Esa idea influye en el Renacimiento, porque el Renacimiento es una época platónica. Esa idea la tiene Kepler, y por eso Kepler se ve inclinado a aceptar el heliocentrismo de Copérnico, no por razones científicas, sino por razones religiosas, filosófico-religiosas. Es más, Galileo, por ejemplo, Kepler, Copérnico, ellos no escriben tratados científicos como nosotros nos imaginaríamos, escriben en forma de diálogos. Usan mucho de elementos literarios, elementos retóricos, para plantear sus tesis, para discutir, para refutar a otros. O sea, no son científicos rigurosos como nosotros nos imaginaríamos. Entonces, eso es lo que plantea Feyerabend, que en la realidad la ciencia no actúa como muchas veces nosotros pensamos. Y ejemplos de eso a lo largo de la historia de la ciencia hay muchísimos. Entonces, lo que critica Feyerabend
es que nuestra idea de ciencia es una idea tergiversada, ¿no? Es una idea instaurada en parte por el Estado, por cierta forma de ver la ciencia que en la realidad no se cumple. ¿Te das cuenta? Por eso él dice qué cosa, que en investigación científica todo vale, es decir, hay una libertad absoluta. El científico usa lo que tiene a la mano, cualquier recurso que tiene a la mano, con tal de alcanzar conocimiento y de difundir sus conocimientos. Incluso en algunos casos, conscientemente científicos han usado falacias para refutar teorías con las que no estaban de acuerdo, conscientemente. Entonces, esto de la objetividad o racionalidad absoluta de la ciencia, para Feyerabend es un mito, no es realidad, no es algo cierto. ¿Sí? Ahora, el último tema es el problema de progreso científico. Fíjate acá. ¿Existe progreso científico? ¿La ciencia progresa realmente? Mira acá. Este es el tercer tema, el problema de progreso científico. ¿Existe progreso en la ciencia? Mira, el Círculo de Viena y Popper sostienen que sí. Mira, a pesar de que los demás están en desacuerdo, acerca del progreso sí están de acuerdo, porque dicen que la ciencia es acumulativa y lineal. O sea, esta idea que la mayoría de nosotros tiene, ¿no? Y que la ciencia va avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, en el siglo V antes de Cristo estábamos por acá. Después, en el siglo X después de Cristo ya avanzamos. Siglo XV después de Cristo avanzamos. En el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XXV ya estaremos por acá. Entonces, hemos ido acumulando conocimientos y lo que conocemos ahora es gracias a lo que conocían hace un siglo y así. Acumulativo y lineal, ¿no? Entonces, el Círculo de Viena y Popper creen eso, a pesar de que los demás están en desacuerdo. ¿Quiénes van a romper con esa idea? ¿Quiénes están en contra de la idea de progreso científico? Kuhn y Feyerabend. ¿Sí? Kuhn y Feyerabend están en desacuerdo con la idea de progreso científico. ¿Por qué? Mira, acá está. Mira, Kuhn. Kuhn escribe esta obrita que se llama La estructura de las revoluciones científicas. ¿Ya? Thomas Kuhn es un físico. Él era profesor de física en la Universidad de Princeton, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y comienza a estudiar o a leer un poco de historia de la ciencia porque le encargan hacer un curso, dictar un curso para gente que no sabía nada de ciencia. Entonces él dice, ¿cuál es la manera más fácil de acercar la ciencia a gente que no sabe de ciencia? La historia. Entonces les puedo contar algunas anécdotas de los científicos, cómo llegan a plantear, a formular algunos teoremas, ¿no? Entonces comienza a leer de historia. Pero se sorprende Kuhn, fíjate, siendo científico, se sorprende cuando al leer historia se da cuenta de que la ciencia no es como él pensaba, o sea, que el desarrollo de la ciencia, ¿sí? No es como él se lo imaginaba, sino que a lo largo de la historia han habido quiebres, o sea, no ha sido lineal, no ha sido toda una secuencia de conocimientos, de acumulación de conocimientos, sino que han habido momentos de rupturas. Por ejemplo, el caso paradigmático, el caso más importante es el paso del geocentrismo al heliocentrismo. El geocentrismo de Ptolomeo, que termina siendo descartado y se asume el heliocentrismo de Copérnico. Kuhn dice, ese es un cambio de paradigma, porque descartamos una teoría y ahora asumimos una nueva teoría. ¿A eso cómo se le llama? Revolución científica. Cuando cambias una teoría por otra, cuando cambias un modelo por otro. Es un poco como, por ejemplo, fíjate el término revolución, ¿eh? Es como la Revolución Francesa. ¿Por qué es una revolución? Porque no es un cambio gradual, es un cambio traumático. Es el paso de un modelo a otro modelo completamente diferente, ¿sí? Entonces, Kuhn dice, eso también pasa en la ciencia. ¿Hay cambios bruscos, traumáticos a lo largo de la historia de la ciencia? Sí. Igual, por ejemplo, con la teoría de la relatividad de Einstein, se abre una manera completamente nueva de ver el universo, ¿sí? Entonces, esa también fue una revolución científica. Entonces, para Kuhn, la ciencia no va avanzando poquito a poquito. No es que una teoría se basó en la anterior y esta se basó en la anterior, no. Hay momentos de rupturas, hay momentos de saltos. No es una cuestión cuantitativa. El cambio no es cuantitativo, el cambio es cualitativo. ¿Sí? Ruby dice, Miss, de un modo estamos un poco atrasados por la quema de investigación científica de
opción. Ah, ¿te refieres a la Edad Media y todo eso? Mm, A ver, luego vamos a hablar de un poco de eso. O sea, sí hubo algo de eso en la iglesia en la Edad Media, algo, pero no es tan así. Ahí hay un poco de mito acerca de eso, porque, a ver, te cuento algo para que lo tengas presente, ¿no? El Renacimiento, que es la época en donde se comienza a dar nuevamente importancia a las investigaciones sobre la ciencia, o sea, la astronomía, por ejemplo, Copérnico, Galileo, Kepler, todos ellos son renacentistas, ¿no? Ellos lograron tener acceso a libros que fueron conservados en grandes monasterios de la Iglesia Católica. O sea, muchas veces se cree que todos los libros importantes o científicos de la antigüedad se quemaron en la Edad Media, en las hogueras, y no es así. En realidad, muchos de los libros que se rescatan de la antigüedad estuvieron en monasterios de la Iglesia Católica. La cuestión es que después, poco a poco, se van sacando de esos monasterios y se van haciendo públicos, digamos, y los renacentistas tienen acceso a esos conocimientos que no se tenían antes porque estaban en los claustros. Pero no es que se eliminan. En muchos casos, más bien, la Iglesia Católica logra conservar esos escritos en los monasterios, solamente que están en un espacio más restringido, porque en esa época básicamente los que sabían leer eran los monjes, porque ellos tenían que evangelizar, ¿no? Pero, o sea, la gente común no era analfabeta, ¿no? O sea, no tenía acceso a esos libros, o sea, no sabía leer, ¿no? Ni escribir. Entonces están restringidos a los monjes, pero conforme esos libros van saliendo, van haciéndose de conocimiento más público, en el Renacimiento comienzan nuevamente a discutirse y a difundirse esos conocimientos. Ahora, que hubo quemas de ciertos libros, en parte sí, pero no fue tanto como se cree, e incluso muchos de los que fomentaron algunas de esas quemas mm, fueron personas que estaban en contra de la iglesia, porque consideraban más bien que la iglesia era pagana, que más bien fomentaba esas ideas. No sé si tú has escuchado de Savonarola, por ejemplo, en Florencia, que organiza las hogueras de las vanidades, donde se queman pinturas, libros y todo, y eso no fue promovido por la iglesia tal cual, sino por un monje que más bien estaba en contra de la iglesia católica. Entonces, hay algo de cierto, pero hay también algunas cosas que son mitos, ¿no? Ahora, sí es cierto que la iglesia en algunos casos se opuso a ciertas teorías científicas por considerarlas que iban en contra de los conocimientos de las creencias católicas, ¿no? De las creencias de la iglesia. Eso sí, en algunos casos sí es cierto, ¿no? Pero no fue tan radical en muchos casos como se piensa. Pero bueno, de eso podríamos hablar un montón. A ver, para cerrar, ¿ya? Vamos a cerrar con esto. Mira, mira, Thomas Kuhn entonces plantea que a lo largo de la historia han habido cambios abruptos en el enfoque científico. Es decir, una teoría científica nos plantea una visión del mundo. Por ejemplo, el geocentrismo nos plantea que la Tierra es el centro del universo. ¿Sí? Ese es su enfoque. Pero el heliocentrismo nos presenta otro enfoque del universo, otra visión del universo. Entonces, desde el punto de vista de Kuhn, hay un cambio de modelo, un cambio de paradigma. Entonces, hay un salto, no es una acumulación, no es que el heliocentrismo corrigió algunos errores del geocentrismo, no corrigió nada, lo que hace es plantear una visión completamente diferente. Entonces, ahí hay una ruptura, un cambio. Eso es lo que él llama revolución científica, el cambio de un paradigma a otro paradigma. O sea, el paradigma geocéntrico y el paradigma heliocéntrico. Cuando el paradigma heliocéntrico desplaza al paradigma geocéntrico, ahí se ha dado una revolución científica. Ahora, ¿por qué dice que los paradigmas son inconmensurables? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir simplemente es que tú no puedes comparar un paradigma con otro, porque simplemente la visión del mundo de un paradigma y de otro son completamente distintos. El lenguaje es distinto, la teoría es distinta. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda, ¿ya? No puedes comparar un paradigma con otro, porque son
como mundos separados, mundos completamente distintos. Imagínate, a ver, todos estudian psicología, el conductismo, la Gestalt, el psicoanálisis, ¿no? Las escuelas psicológicas. Ya. A ver, el psicoanálisis te plantea una teoría. El conductismo te plantea otra teoría. El psicoanalista te habla, por ejemplo, del inconsciente, del superyo, del yo, ¿no? Del ego. Ya. El conductista no te habla del inconsciente, porque él no cree en el inconsciente, ¿no? No habla del yo, del superyo, no. Los métodos que usa el psicoanalista no son los mismos métodos que usa el conductista. El conductista estudia la conducta observable, ¿no? Las técnicas o el tratamiento que podría, la terapia que podría hacer un conductista es distinta a la terapia que podría diseñar un psicoanalista, porque su perspectiva es diferente, completamente diferente. En otras palabras, son como paradigmas distintos, ¿te das cuenta? Son perspectivas completamente distintas acerca de lo mismo, pero no puedes compararlas. O sea, si te pones en una posición neutral, no puedes decir este es superior a este, salvo pues que tú seas psicoanalista. Para ti el psicoanálisis va a ser lo mejor o va a ser la interpretación correcta. Pero si tú eres neutral, por decirlo así, ninguna va a ser superior a la otra. ¿Por qué? Porque no hay forma de compararlas, no hay forma de medirlas con la misma vara, porque no hay nada en común. ¿Se entiende? Entonces son paradigmas distintos, son modelos distintos, son visiones distintas del mundo. Entonces por eso Thomas Kuhn dice, no podemos decir que una teoría es superior a otra, simplemente es diferente. ¿Por qué no podemos decir que una es superior a otra? Porque no hay forma de compararlas, porque sus lenguajes son distintos, sus conceptos son distintos, su tecnología es distinta, sus técnicas son diferentes, sus métodos incluso pueden ser diferentes, ¿sí? Ahora, Feyerabend, fíjate, tampoco cree en el progreso científico, tampoco cree que hay un progreso acumulacionista. ¿Por qué? Porque Feyerabend, recuerda, tiene una perspectiva histórica. Kuhn y Feyerabend parten del estudio de la historia de la ciencia. Y Feyerabend pone casos históricos. Dice, a ver, nosotros creemos, repito, ¿no? Que la ciencia ha ido acumulando conocimiento. Entonces, asumimos, por ejemplo, que nosotros, personas del siglo XXI, sabemos todo lo que sabían los antiguos y más. Pero realmente es así. ¿Te acuerdas que la semana pasada te comenté el caso de Copérnico? Copérnico planteó el heliocentrismo. Heliocentrismo en el Renacimiento, en la época moderna. Pero pregunta, ¿fue el primero en plantearla? No. Aristarco de Samos en el siglo III antes de Cristo ya había planteado el heliocentrismo. ¿Y qué pasó durante más de 1000 años? Se perdió ese conocimiento. Es más, Copérnico mismo admite que el heliocentrismo no es una teoría que él se ha inventado. Él admite que ha sacado esa idea de un escrito de la antigüedad, de un escrito de Aristarco de Samos. Y si no hubiera rescatado ese conocimiento, si no lo hubiera leído, si ese libro se hubiera perdido, ¿qué hubiera pasado? Quizás no hubiéramos tenido teoría heliocéntrica hasta el siglo XIX o XX, quién sabe. Entonces, esta idea de que los conocimientos se van acumulando no es tan sencillo, no es tan fácil, no es tan real. Otro ejemplo. No sé si tú has escuchado del fuego griego. ¿Has escuchado el fuego griego? El fuego griego. ¿Has visto Juego de Tronos? ¿Has visto Juego de Tronos? ¿No? Claro, el que no se apaga, el fuego que no se apaga. En Juego de Tronos, que es una serie, se ve, hay una escena muy conocida donde se ve que hay como una especie de invasión, ¿no? De guerra, de batalla, ¿no? Y uno de los contendientes usa un fuego que no se apaga con el agua, claro, ese. En vez de apagarse, el agua es como que lo enciende más. Y es un arma muy valiosa. ¿Por qué? Porque lo que hace es que tú puedas tener un enfrentamiento naval y destruir el barco de tu enemigo con ese fuego en el agua.
O sea, disparas el fuego hacia allá y consume, aunque esté en el agua, ¿no? La embarcación. Ahora, ¿tú te imaginas un fuego que no se apaga con el agua, sino que más bien se aviva con el agua? ¿Eso existió? ¿Eso que aparece en la serie, ¿no? Como algo casi mitológico, ¿existió? Sí existió. El fuego griego en la Edad Media. Ojo, en la Edad Media. ¿Actualmente se sabe la fórmula de ese fuego? No, no se sabe. Ponte a pensar, la química del siglo XXI no ha logrado reproducir la fórmula para realizar ese fuego en la actualidad. Eso que sí era un conocimiento en la antigüedad. Bueno, ni siquiera antigüedad, Edad Media. Y no es un invento, ¿ah? O sea, no es algo que se supone que existió. No, hay documentos, suficientes documentos históricos, que afirman la existencia del fuego griego. Y es más, gracias a ese fuego es que se da el triunfo de una de estos contendientes, ¿no? No tengo los detalles exactos, pero acá tengo justamente, este es un caso que yo siempre pongo en mis clases de epistemología, y justamente hace poco, este, Javier Santolaya, que tiene un blog, un canal de YouTube de ciencia, lo ha compartido. En History, sí, exacto, en History hay un programa sobre el fuego griego, y acá te voy a compartir un video de un físico, que es Javier Santolaya, que es muy conocido en YouTube, que habla justamente del fuego griego. Incluso creo que invito a un químico para que explique, ¿no?, el caso. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que hay una serie de conocimientos que se han perdido a lo largo de la historia. O sea, a veces tenemos la idea equivocada de que nosotros sabemos, pues, todo lo que sabían los antiguos y más. Y no es así. A veces tendríamos que replantearnos si sabemos lo mismo, sabemos menos en muchas cosas. Como te decía, por ejemplo, muchos dicen, creen que recién en la Edad Moderna, a partir del heliocentrismo de Copérnico, Galileo, etcétera, se plantea que la Tierra es redonda y que en la Edad Media se creía que la Tierra era plana. Y no es así. Esa también es una mala información acerca de la Edad Media. En la Edad Media hay tratados acerca de la esfera terrestre, hay tratados acerca de la esfericidad de la Tierra. No es que Colón es el que propone que la Tierra es redonda, no, eso ya se sabía hace mucho. Aristarco sabía eso, Eratóstenes, que calcula la circunferencia terrestre, sabía eso. O sea, no son conocimientos que se han obtenido recientemente. Hay conocimientos, Eratóstenes calcula el diámetro terrestre hace miles de años. Entonces, muchas veces creemos que los conocimientos han ido progresando poco a poco, pero al revés, ¿no? En muchos casos hay conocimientos que se han perdido, hay conocimientos que han renacido gracias a textos antiguos que se han ido descubriendo, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, Feyerabend no está de acuerdo con esta idea de progreso científico que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Algo parecido pasa con Thomas Kuhn. Bueno, entonces les sugiero que vean ese videíto acerca del fuego griego, cuando tengan tiempo, precisamente para que noten cómo es que hay una serie de conocimientos que se han tenido desde hace muchísimo tiempo y que se han ido perdiendo también, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí y voy a compartirles el material de práctica para avanzar un poquito de las preguntas, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar un poco de nuestra práctica. A ver. ¿Me dicen si se ve? Ya está. ¿Sí? Ya, empezamos. Empezamos, chicos. A ver. Dice, mira, esta es una lectura de Lakatos. Dice, cuando Popper se arriesga a hacer observaciones fortuitas sobre la falsabilidad de las más grandes teorías científicas, distorsiona la historia para acomodarla a su propia teoría de la racionalidad. Ya. Dice, si la metodología de un historiador proporciona una reconstrucción racional pobre, este puede o bien hacer una mala lectura de la historia, de modo que aquella coincida con su reconstrucción racional, o se encontrará con que la historia de la ciencia es enormemente irracional. El gran respeto de Popper por la ciencia, ahí está lo que te decía, no creas que Popper
es anticientífico porque dice que la ciencia no da verdades, ¿ah? No, él respeta mucho la ciencia, pero él cree que la ciencia está en un continuo avance y progreso por alcanzar un conocimiento cada vez más perfecto, ¿no? El gran respeto de Popper por la ciencia le hizo elegir la primera opción, es decir, que creía que la ciencia es racional, ¿no? Mientras que el irrespetuoso Feyerabend eligió la segunda. Claro, porque Feyerabend más bien tiende a decir que la ciencia es irracional, ¿no? Que es más arbitraria, que no sigue un método, ¿no? A eso se refiere. Entonces, de acuerdo con lo afirmado por el autor, se infiere que claro, dedo, muy bien, correcto, dedo. La metodología de la historia de la ciencia de Popper distorsiona los hechos, correcto. Claro, porque lo que da a entender es que lo que hace es distorsionar la historia para acomodarla a su propia teoría, ¿no? O sea, su teoría epistemológica que vea la ciencia de forma absolutamente racional, ¿no? Ese es el problema para Lakatos, ¿no? Ya. Uno es dado. Dos, si las observaciones históricas de Popper son una muestra de su respeto por la racionalidad de la ciencia, entonces es falso afirmar que, ¿cuál sería falso? Correcto, es casa, ¿no? Muy bien, casa. A ver, un ratito que me ha escrito Fabiola, dice lo que sobre yo en la segunda línea es lo mismo que dijo Popper de Freud. Esto de acá distorsiona la historia. Ah, no, en este caso, o sea, Popper critica a Freud porque considera que Freud lo que hace es distorsionar la realidad para acomodarla a su teoría psicoanalítica. Ahora, lo que menciona Lakatos, paradójicamente, es parecido, ¿no? O sea, Lakatos critica a Popper porque desde su punto de vista, o sea, desde el punto de vista de Lakatos, Popper hace algo parecido, distorsiona la historia para que encaje con su teoría de la racionalidad. O sea, Popper haría en otro sentido, pero en el fondo estaría usando algo parecido a lo que usa Freud, ¿no? Con su teoría. Solamente que en el caso de Popper no es una teoría científica lo que él propone, es una teoría epistemológica, ¿no? O sea, Lakatos critica la manera como Popper estaría distorsionando los hechos para que encajen con su teoría epistemológica, ¿no? Claro, sería algo, no es lo mismo, pero sería algo equivalente, ¿no? Ujú, sí. En la 2 es casa, correcto, porque dice cuál es falso, ¿no? Que Feyerabend haya defendido la racionalidad de la ciencia a través de la historia, no, al contrario, Feyerabend no defiende la racionalidad de la ciencia, al contrario, no es más irracional, es más crítico porque considera que la ciencia no es metódica, no es objetiva, etcétera, ¿no? Correcto. 3. A ver, dice, en su libro, La estructura de las revoluciones científicas, el historiador de la ciencia Thomas Kuhn, ¿te acuerdas que hablamos de Thomas Kuhn? Sostuvo que durante el periodo denominado ciencia normal, cuyo fundamento proviene de los resultados de teorías científicas vigentes, los científicos se dedican sobre todo a... Ya, esto no te he explicado, te voy a explicar, ¿ya? Mira,
¿A qué se refiere esto de ciencia normal? A ver, a ver. Vamos a explicarlo. Mira, acuérdate de lo siguiente. En realidad es fácil. Kuhn habla de los paradigmas. Los paradigmas tienen como una especie de ciclo de vida, ¿ya? Imagínate que tienen un ciclo de vida, que tiene 3 momentos. Cuando el paradigma, la teoría científica, el modelo científico, digamos, es aceptado por toda la comunidad científica, supongamos, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿ya? Cuando Einstein la propone inicialmente como que tiene sus detractores, pero llega un momento en que ya es aceptada ampliamente por la comunidad científica. Entonces, la teoría de la relatividad de Einstein se vuelve el paradigma dentro de la física. Es decir, toda la comunidad de físicos van a trabajar con ese modelo. Ese es el modelo que va a regir sus investigaciones, ¿ya? Entonces, ese periodo en el que todos trabajan con ese modelo, todos siguen ese modelo, ese es su referente, eso se llama periodo de la ciencia normal, ¿sí? Todos aceptan el paradigma, como si fuera, entre comillas, la verdad absoluta, ¿no? Porque funciona. Ciencia normal. Pero con el paso del tiempo, dice Popper, perdón, van a comenzar a aparecer fenómenos que no tienen explicación a partir del paradigma. Es decir, es normal, en toda ciencia siempre hay enigmas, siempre hay dudas, siempre hay fenómenos que no se pueden explicar a partir de la teoría. Eso es normal, siempre hay interrogantes. Actualmente hay muchas interrogantes en el ámbito de la física, de la química, de la biología. Siempre hay interrogantes. El problema es cuando ocurren fenómenos que contradicen el paradigma vigente. Es decir, cuando los fenómenos muestran que el paradigma se está volviendo débil, es decir, muestra las debilidades, los límites del paradigma. El paradigma ya no soluciona, ya no es de explicaciones. Y cada vez se van acumulando más y más enigmas, más dudas y más dudas. A eso ya no se le llama enigma, se le llama anomalía. Es decir, fenómenos que no tienen ninguna explicación racional a partir del paradigma vigente. Entonces, ¿qué sensación te da? ¿Qué sensación le deja al científico? De que el paradigma ha, digamos, ha colapsado. El paradigma ya no responde las preguntas como debería ser. Entonces ya está en crisis. Eso se le llama ciencia en crisis. Repito, ciencia normal cuando funciona todo bien, ciencia en crisis cuando el paradigma ya está agotado, cuando ya no responde lo que debería responder, ya no da explicaciones. La ciencia, ojo, puede estar en crisis 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque no va a poder responder, o sea, va a estar en crisis hasta que no aparezca otro paradigma que pueda responder a esas preguntas, que pueda dar explicación a esos fenómenos. Entonces necesita aparecer un nuevo paradigma. Ahora, para que aparezca un nuevo paradigma tiene que haber un científico lo suficientemente inteligente, audaz, capaz de crear un nuevo modelo, una nueva teoría científica, como por ejemplo Einstein, ¿no? Entonces, como depende mucho de la aparición de científicos que sean capaces, no necesariamente se va a dar rápido. Entonces, ciencia normal, ciencia en crisis, y cuando aparece ese nuevo paradigma que logra explicar los fenómenos que no explicaba el paradigma viejo, antiguo, y además explica todo lo que explicaba el paradigma anterior, entonces ahí se da la revolución científica, ahí se da la ciencia revolucionaria. Ciencia normal, ciencia en crisis, ciencia revolucionaria. La ciencia revolucionaria se vuelve el nuevo paradigma y así, ¿no? Entonces son como ciclos, digamos. Entonces, en función de lo que te acabo de explicar, ¿cuál sería la clave? Correcto, muy bien, es la B, resolver enigmas con un mismo paradigma. Exacto. Recuerda, los enigmas son fenómenos que no tenían explicación antes, ¿no? Pero que se pueden resolver a partir de un paradigma. Las anomalías son fenómenos que no tienen explicación posible con el paradigma vigente. ¿Ya? Entonces es la B, correcto, muy bien. 4, con esta ya acabamos porque creo que ya estamos en la hora, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad han surgido diversos inventos que han ayudado a nuestra subsistencia, aunque algunos han sido utilizados en guerras sangrientas, específicamente los inventos de tipo tecnológico
lógico han acrecentado nuestro dominio sobre la naturaleza. Ahora bien, cabe resaltar que como tecnología reconocemos a cualquier técnica que se sostiene sobre la base del conocimiento logrado por la ciencia. De lo anterior es correcto afirmar que la correcto, caza. La ciencia ha sido de enorme utilidad en la historia de la humanidad. Correcto, caza. Bien, chicos, a ver, apunten. Les voy a dictar las claves que faltan, ¿ya? A ver, les dicto. 5, casa. 6, casa. 7, casa. 5, 6 y 7, casa. 8, árbol. 9, dado. 10, árbol. 11, dado. 12, dado. 13, casa. 14, dado. Y 15, casa. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, chicos, ahora sí los dejo para que puedan entrar a su siguiente clase. ¿Sí? Ya nos estamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunta la próxima semana, me dicen. La 15 es casa. Casa, Luciano. ¿Ya? Chao, chicos, cuídense, nos vemos.